Génesis es el libro de los comienzos. Dios crea el universo con propósito, orden y bondad. El ser humano hecho a su imagen elige la rebelión y el pecado lo corrompe todo. Dios le dice a Adán: comerás del fruto prohibido y ciertamente morirás. Pero el hombre desobedece. Aún así, Dios no abandona. Llama a Abraham, establece un pacto y promete una descendencia que bendecirá a todas las naciones. Sal de tu tierra y ve al lugar que te mostraré. La promesa pasa por Isaac, Jacob y José, quien lleva a Israel a Egipto. Hombres falibles, pero instrumentos de un Dios soberano. Génesis revela el origen del mal y el inicio de la esperanza. El plan de Dios comenzó y nadie lo detiene. Éxodo. Dios escucha el clamor de su pueblo esclavizado en Egipto. Levanta a Moisés para libertar a Israel y probar que ningún imperio es más fuerte que su voluntad. Ante Faraón, Moisés declara: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Las plagas exponen la debilidad de los dioses egipcios y la sangre del cordero marca el inicio de la liberación. El mar se abre, el pueblo pasa y el ejército enemigo es destruido. En el Sinaí, Dios da la ley y el pacto. La libertad no es hacer lo que uno quiere, es vivir para quien te salvó. Y el tabernáculo muestra que Dios desea habitar en medio de su pueblo. Éxodo no es solo salir de Egipto, es llegar a ser pueblo santo. Dios libera, enseña y transforma. Levítico. Dios, santo y perfecto, enseña a un pueblo impuro a vivir cerca de él. Cada sacrificio, cada gota de sangre en el altar decía: el pecado cuesta caro. Nadie se acerca a Dios a su manera. El sacerdote entra en el lugar santísimo con temor, y el pueblo espera el perdón. En el día de la expiación, un macho cabrío es sacrificado y otro enviado al desierto, símbolo del perdón total. Sed santos porque yo soy santo, ordena el Señor. Santidad no es ritual, es respuesta a la presencia divina. Levítico muestra que Dios no quiere solo perdonar el pecado, sino purificar el corazón y transformar a quien se acerca a Él. Números muestra a un pueblo con soldados contados, pero corazones desobedientes. Salen de Egipto, pero Egipto sigue dentro de ellos. Cuando los espías vuelven de la tierra prometida diciendo: hay gigantes demasiado grandes, el pueblo olvida que el Dios que abrió el mar también abriría camino en Canaán. Por la incredulidad, una generación entera es condenada a vagar 40 años en el desierto, un año por cada día de duda. Aún así, Dios permanece. Nube de día, fuego de noche, maná del cielo y agua de la roca. El desierto no es castigo, es entrenamiento. Allí Dios mata la rebeldía y enseña fe. Números termina con una nueva generación lista, no solo para la tierra sino para confiar en el Señor. Deuteronomio es el último discurso de Moisés antes de la tierra prometida. Mira al pueblo y dice: hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elijan la vida. Es un llamado a la memoria y a la fidelidad. Moisés recuerda la ley, el cuidado de Dios en el desierto y el alto precio de la desobediencia. Obedecer no es miedo, es amor. Acuérdate del Señor. Repite, porque el corazón humano olvida fácilmente. Como consecuencia de haber desobedecido en Meribá, al golpear la roca en vez de hablarle, el Señor dijo a Moisés que no entraría en la tierra prometida, aunque la vería de lejos. A las puertas de Canaán, Moisés no entra, pero deja un legado. Quien ama a Dios elige obedecer. Josué. Con la muerte de Moisés, Josué asume el liderazgo y la misión de llevar al pueblo a la tierra prometida. Dios lo anima. Sé fuerte y valiente, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. El Jordán se abre, Jericó cae al sonido de trompetas, e Israel conquista la tierra, no por la espada, sino por la fe y la obediencia. Pero el pecado de Acán revela que ninguna victoria resiste a la desobediencia. Josué muestra que la promesa no es descanso, es responsabilidad. Dios da, pero el pueblo debe actuar. Al final, Josué reúne a las tribus y declara: elijan hoy a quién servir. Yo y mi casa serviremos al Señor. La tierra fue conquistada, pero la fidelidad aún sería probada. Jueces muestra un ciclo repetitivo y doloroso. El pueblo peca, es oprimido, clama, Dios libera, y pronto vuelve a caer. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Dios levanta jueces como Débora, Gedeón y Sansón, guerreros usados por gracia, pero marcados por debilidades. Gedeón duda, Sansón juega con el pecado, y el pueblo insiste en desobedecer.
El resultado es caos espiritual y moral. Jueces es un retrato del corazón humano. Sin Dios en el trono, la libertad se vuelve confusión. El mensaje es directo. Necesitamos más que héroes momentáneos. Necesitamos a un rey que gobierne por dentro. Cristo. Ruth. En medio del tiempo sombrío de los jueces surge una historia de luz y esperanza. Ruth, una moabita, mira a Noemí y declara: «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Aún sin garantías, elige fidelidad. En Belén trabaja con humildad y encuentra a Booz, un hombre justo que la acoge y la redime. De esa unión nace la línea de David, y mucho después de Cristo. Ruth muestra que Dios actúa entre bastidores, transformando pasos comunes en propósitos eternos. Mientras muchos buscaban poder, ella eligió servir. La fidelidad en tiempos difíciles es el campo donde Dios hace florecer la redención. 1 Samuel. Israel se cansa de ser diferente y dice: «Queremos un rey como las demás naciones». Dios permite a Saúl, alto, admirado, pero gobernado por el orgullo. Al inicio parecía prometedor, al final fue trágico. Cuando Saúl desobedece, Samuel declara: «Mejor es obedecer que sacrificar». Entonces Dios elige a David, un joven pastor olvidado en el campo, pero con un corazón conforme al suyo. Samuel unge al futuro rey, mostrando que el poder de Dios no depende de la apariencia. Saúl busca aprobación humana, David busca la presencia divina. 1 Samuel revela que el trono sin obediencia se convierte en ruina, pero la entrega sincera transforma al improbable en instrumento del reino. En 1 Samuel, David finalmente reina sobre todo Israel. Jerusalén se vuelve capital, el arca regresa al centro de la adoración y Dios promete: «De tu trono saldrá un reino que no tendrá fin». Es la cumbre, pero también el inicio de la caída. El mismo David que derrotó a Goliat se inclina ante su propio deseo y toma a Betsabé. El profeta Natán lo confronta: «Tú eres ese hombre». La culpa invade el palacio, y las consecuencias se esparcen por la familia. Lo que la unción levantó, el pecado casi destruyó. Aún así, la gracia prevalece. David se humilla, llora y halla perdón. 2 Samuel muestra que el pecado tiene precio, pero el arrepentimiento tiene poder. Dios restaura corazones quebrantados. 1 Reyes. Salomón hereda el trono de su padre David y comienza bien: «Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo». Dios responde y se vuelve el hombre más sabio de su generación. El templo es construido, la gloria de Dios llena Jerusalén y Israel alcanza el auge de la prosperidad. Pero el corazón que empezó humilde se corrompe por el lujo y los dioses extranjeros de sus muchas esposas. Tras su muerte, el reino se divide: Israel al norte, Judá al sur. Elías se levanta y declara en el Carmelo: «Si el Señor es Dios, síganlo». 1 Reyes enseña que sabiduría sin obediencia es ilusión. Cuando el corazón se divide, hasta el trono más brillante se derrumba. 2 Reyes. El declive espiritual de Israel y Judá se profundiza. Aún viendo los milagros de Eliseo, aguas purificadas, muertos resucitados, aceite multiplicado, el pueblo sigue ciego y preso a la idolatría. Dios envía profetas, pero son ignorados. Eliseo clama, pero pocos escuchan. Entonces llega el juicio. Israel es llevado por Asiria, y años después Judá cae ante Babilonia. El templo que albergaba la gloria de Dios queda en cenizas. El pueblo que fue libre es esclavo de nuevo. Sidón Reyes recuerda con severidad: Dios es paciente, pero no indiferente. El pecado persistente destruye reinos. Aún así, incluso en el exilio, Dios preserva un remanente, prueba de que su pacto es más fuerte que el fracaso humano. 1 Crónicas revisita la historia de Israel, pero con otra mirada, la de la adoración. Las largas genealogías recuerdan que Dios nunca olvida el nombre de los suyos. Todo converge en David, el hombre que hizo de la presencia de Dios el centro de la nación. «No daré sueño a mis ojos mientras el arca no tenga lugar donde habitar», declara. David organiza levitas, músicos y sacerdotes, preparando cada detalle para el templo que Salomón construiría. El foco no es el poder del trono, sino la fidelidad del altar. 1 Crónicas enseña que servir también es construir. El verdadero legado no es el oro del palacio, sino el corazón que prepara morada para Dios. 2 Crónicas continúa la historia enfocándose en el reino de Judá. Cada rey es un espejo del corazón del pueblo. Cuando buscan a Dios hay paz. Cuando se apartan llega la ruina. Ezequías restaura el templo y ora, y Dios responde con liberación.
Josías encuentra el libro de la ley y se quebranta ante la palabra, guiando al pueblo a un avivamiento. Pero muchos otros reyes eligen la idolatría, y Jerusalén es destruida, el templo es quemado y el pueblo llevado al exilio. Aún así, al final surge un nuevo nombre, Ciro, rey de Persia, que proclama el regreso. Gus Crónicas muestra que la caída no es el fin, es el momento en que Dios prepara el reinicio para el que se arrepiente. Esdras, después de 70 años en el exilio, Dios mueve el corazón de Ciro, rey de Persia, para permitir el retorno de Israel. Quien entre ustedes sea del pueblo del Señor, suba y reconstruya la casa de Dios en Jerusalén. El pueblo vuelve, pone manos a la obra y enfrenta oposición, miedo y cansancio. Pero el altar se levanta y el templo vuelve a construirse. Años después, Esdras, un escriba apasionado por la palabra, llega para restaurar no piedras, sino corazones. Lee la ley, el pueblo llora y el arrepentimiento llena la ciudad. Esdras enseña que el verdadero avivamiento empieza cuando la Biblia vuelve al centro y el pecado es confesado. Dios no quiere reformas externas, quiere transformación interior. Nehemías. Al oír que Jerusalén seguía en ruinas, Nehemías se quebranta. Llora, ayuna y ora. Señor, acuérdate de tu pacto. En vez de quejarse, se dispone a actuar. Con el permiso del rey, regresa y lidera la reconstrucción de los muros. Enfrenta burlas, amenazas e intentos de desaliento, pero responde: estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. En solo 52 días, el muro se levanta y el pueblo se reúne para oír la palabra y renovar su pacto con Dios. Nehemías enseña que las grandes restauraciones empiezan en la oración y se completan en la perseverancia. Dios aún busca constructores así, firmes, santos e inquebrantables ante la oposición. En el libro de Esther, el nombre de Dios no se menciona, pero su presencia es inconfundible. Una joven judía es elegida reina de Persia, no por suerte, sino por propósito. Cuando el perverso Amán trama el exterminio de los judíos, Mardoqueo la desafía. Y quién sabe si no has llegado al reino para este tiempo. Esther decide actuar aun a riesgo de muerte y declara: si perezco, perezca. Dios cambia el guión. El enemigo muere en la horca que él mismo preparó. Esther muestra que el silencio de Dios no es ausencia, es dirección. Aun cuando no vemos, Él mueve las piezas. Fe es confiar que Dios está en control, incluso detrás del telón. Job era un hombre íntegro y temeroso de Dios, pero en un solo golpe lo perdió todo: bienes, hijos y salud. En medio de las cenizas declara: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Sus amigos intentan explicar el dolor con teología fría, pero Dios no aparece para responder, aparece para revelar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, pregunta el Señor. Job calla y adora. Al final, Dios restaura todo, pero el mayor regalo no es la prosperidad, es su presencia. Job muestra que la fe verdadera no depende de explicaciones, sino de confianza. El dolor purifica lo que la comodidad jamás revelaría. Salmos. El libro de los Salmos es el diario abierto del alma delante de Dios. 150 cánticos que atraviesan cada emoción humana. Hay salmos de júbilo y victoria, pero también de desesperación y arrepentimiento. David grita: ¿hasta cuándo, Señor? Y luego declara: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aquí aprendemos que la fe no es ausencia de dolor, es dirección en medio de él. Salmos muestra que Dios no rechaza lágrimas sinceras, las transforma en alabanza. Adorar es confesar debilidad y aún así seguir creyendo. Cuando el alma canta en el valle, el enemigo calla. Dios no busca voces perfectas, sino corazones quebrantados que lo llaman Padre aún en la oscuridad. Proverbios es el manual práctico de la sabiduría divina. Frases cortas, verdades profundas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, declara Salomón. Aprendemos que sabiduría no es tener información, sino dirección. El sabio escucha antes de hablar. Trabaja antes de quejarse y prefiere lo correcto a lo fácil. El necio ignora consejos y cosecha consecuencias. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios habla de carácter cotidiano, palabras, finanzas, decisiones. Es Dios enseñándonos a vivir bien en un mundo confuso. Éxito sin temor es ilusión. Sabiduría sin obediencia es orgullo. El sabio no grita, camina firme. Eclesiastés es el grito de quien lo tuvo todo: poder, placer y riqueza, y aún así se sintió vacío. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, declara el predicador. Observa la vida debajo del sol,
y percibe que todo lo que el hombre busca sin Dios se disipa como humo. Trabajar, acumular, disfrutar, todo parece bueno, pero nada satisface al corazón que ignora al Creador. Corrí tras el viento, confiesa. Al final, la conclusión es simple y profunda. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés nos confronta. No es cuánto vives, sino para quién vives lo que da sentido a la existencia. Cántico de los Cantares es la canción más bella sobre el amor humano, un amor que nace del corazón de Dios. Aquí el deseo no es vergüenza, es celebración. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, declara la novia. El libro muestra que el amor verdadero es más que emoción, es entrega, fidelidad y respeto. El placer es bendición cuando nace del compromiso. El pecado no está en amar, sino en amar sin alianza. Este cántico recuerda que el amor puro refleja al Creador, fuerte como la muerte, inextinguible como fuego. En tiempos de amores superficiales, Dios nos llama de vuelta al amor que no se consume rápido, sino que permanece. Isaías es el profeta que une juicio y esperanza. Eleva la voz. ¡Ay de mí que soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo impuro! Dios lo purifica y lo envía a proclamar. El pecado será juzgado, el pueblo será llevado cautivo, pero un día vendrá Emmanuel, Dios con nosotros. Anuncia al siervo sufriente. Fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Isaías revela el Evangelio siglos antes de la cruz. El Dios Santo no ignora el pecado, pero ofrece gracia al que se arrepiente. El mismo fuego que consume también purifica. En Isaías la santidad y el amor se encuentran, y juntos apuntan a Jesús. Jeremías, llamado siendo joven, Jeremías oyó a Dios decir: «Antes de formarte en el vientre te conocí». Su misión sería dolorosa, hablar a un pueblo que no quería escuchar. Lloró, fue rechazado, preso y burlado, pero permaneció fiel. «Tu palabra era como fuego en mis huesos», confesó. Jeremías vio caer Jerusalén y el templo destruido, pero también oyó una promesa: «Haré un nuevo pacto, y lo escribiré en su corazón». Nos recuerda que éxito no es aplauso, es obediencia. Jeremías es el eco del amor herido de Dios, un Dios que disciplina, pero desea restaurar. El profeta fiel no busca aceptación, busca agradar al Señor aún entre lágrimas. Lamentaciones. Entre las ruinas de Jerusalén, el profeta camina y llora. ¿Cómo ha quedado solitaria la ciudad antes llena de gente? Las casas quemadas, las calles vacías, el templo en silencio. Es el retrato vivo de las consecuencias del pecado. Aún así, en medio del llanto, una verdad resiste. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Lamentaciones muestra que la fe no es fingir fuerza, es llevar el dolor al lugar correcto, a los pies de Dios. El lamento sincero es el inicio de la restauración. Cuando el corazón se inclina en arrepentimiento, de las cenizas nace esperanza, porque la gracia de Dios siempre reinicia. Ezequiel es el profeta del exilio y de las visiones que revelan la gloria de Dios entre un pueblo quebrantado. Ve el trono del Señor rodeado de fuego y ruedas llenas de ojos, símbolo de un Dios que todo lo ve y todo lo gobierna. Cuando el pecado se multiplica, la gloria de Dios se aparta del templo, pero Él promete volver. En el valle de huesos secos, el profeta oye: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Y cuando profetiza, el espíritu sopla y la muerte se vuelve vida. Ezequiel anuncia un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dios no remienda lo viejo, crea lo nuevo. Cuando el espíritu entra, lo imposible vuelve a respirar. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, pero mantuvo firme su corazón en Dios. Cuando le ofrecieron la comida del rey, decidió: «No me contaminaré». Rodeado de idolatría y poder, permaneció puro. Interpretó sueños de reyes, vio surgir y caer imperios, y sobrevivió al foso de los leones porque eligió orar aún bajo amenaza de muerte. Dios lo exaltó ante reyes y le reveló misterios sobre el fin de los tiempos. Daniel muestra que la fidelidad no depende de circunstancias, es decisión diaria. Mientras el mundo cambia, el trono de Dios permanece. Ser fiel en tiempos corruptos es el mayor testimonio de que el reino de Dios es el único que no termina. Oseas. Dios le da a Oseas una orden que parece imposible. Ve, toma por mujer a una prostituta. Su matrimonio con Gomer se vuelve una parábola viva del amor herido de Dios. Aun siendo traicionado, Oseas va tras ella, paga el precio y la trae de vuelta, como hace Dios con su pueblo infiel. «¿Cómo te dejaría, oh Israel?», clama el Señor. El libro expone el escándalo de la gracia, un amor que sufre, perdona y recomienza. Oseas muestra que Dios no ama porque somos fieles, sino porque Él lo es.
Cuando el pueblo corre tras ídolos, Dios aún extiende su mano y dice: «Vuelve a mí, porque yo te redimí». El amor divino no desiste, restaura. Joel. Una nube de langostas cubre la tierra y en pocos días todo queda en cenizas. Joel se levanta y clama: «Rasgad el corazón, no las vestiduras, y convertíos al Señor vuestro Dios». El profeta muestra que no toda tragedia es destrucción, a veces es despertamiento. Dios usa la crisis para llamar al pueblo de vuelta. Pero Joel no habla solo de juicio, anuncia promesa: «Derramaré de mi espíritu sobre toda carne». El mismo Dios que hiere es el que sana, el que disciplina es el que renueva. Joel enseña que el arrepentimiento abre las compuertas de la restauración. Cuando el corazón se rasga, el cielo se abre. Aún hay tiempo para volver y recomenzar con el espíritu. Amós no era profeta de carrera, era pastor y recolector de sicómoros, pero Dios lo llamó para hablar con valentía. El Señor ruge desde Sión, anuncia, denunciando la corrupción y la hipocresía de Israel. El pueblo cantaba fuerte en los templos, pero pisoteaba a los pobres y vendía a los justos por un par de sandalias. Entonces Dios declara: «Corra la justicia como un río, y la rectitud como un arroyo perenne». Amós muestra que religiosidad sin justicia es farsa. Dios no se impresiona con cánticos, sino con corazones limpios. El mismo Dios que confronta la injusticia promete restaurar a quien vuelve a practicar el bien. La fe verdadera se prueba en la justicia, no en el ritual. Abdías es breve, pero afilado como espada. En solo 21 versículos, Dios confronta el orgullo de Edom, hermanos de Israel que se alegraron de la caída de Jerusalén. Tú que habitas en las hendiduras de la peña y dices en tu corazón: «¿Quién me derribará? Aunque te remontes como el águila, de allí te haré descender», dice el Señor. El profeta revela una verdad eterna. El orgullo anuncia la ruina. Edom confiaba en sus fortalezas, pero ninguna muralla resiste al juicio divino. Abdías enseña que quien celebra el dolor ajeno atrae condena. La justicia de Dios no falla, y al final, solo un reino quedará en pie, el reino del Señor. Jonás recibe una orden clara: «Levántate, ve a Nínive y predica contra ella». Pero decide huir en dirección opuesta, como quien intenta escapar del llamado y de Dios mismo. En el mar, una tormenta lo delata y es arrojado a las aguas. Un gran pez lo traga y allí en el vientre Jonás ora: «En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió». Dios le da una nueva oportunidad. Esta vez predica y Nínive se arrepiente. Aún así, Jonás se enoja porque Dios perdona. El libro muestra que la gracia es escandalosa. Alcanza a quien no lo merece, incluido el profeta. El mayor milagro no es el pez, sino el corazón endurecido aprendiendo a amar como Dios. Miqueas alza la voz en medio de la corrupción y declara: «Ay de los que planean el mal y lo ejecutan al amanecer». Enfrenta gobernantes codiciosos, sacerdotes comprados y profetas mentirosos. El pueblo cumplía ritos, pero el corazón estaba lejos de Dios. Aún así, el profeta anuncia esperanza. De Belén saldrá el que ha de reinar, el Mesías. En medio del caos, Miqueas resume lo que Dios quiere: practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. El libro muestra que fe sin ética es ilusión. Miqueas recuerda que el verdadero culto es una vida transformada, donde justicia y amor caminan juntos, y la humildad abre paso a la presencia de Dios. Nahum surge como la voz que cierra la historia de Nínive. La ciudad que un día se humilló al oír a Jonás ahora vuelve a la arrogancia y la violencia. Dios, que esperó con paciencia, finalmente declara: «He aquí, estoy contra ti, oh Nínive». Los muros se desploman, los ríos invaden y el imperio cae. El profeta muestra que la misericordia tiene límite cuando se abandona el arrepentimiento. El Señor es tardo para la ira y grande en poder, y de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Nahum revela a un Dios que consuela a los heridos y confronta a los crueles. Su justicia no duerme, llega a su tiempo. Para los justos Él es refugio, para los perversos juicio. Habacuc mira alrededor y ve injusticia por todas partes. Indignado clama: «¿Hasta cuándo, Señor, clamaré por ayuda y no oirás?». Dios responde de modo inesperado: «Levantará a Babilonia para disciplinar a Judá». El profeta se espanta: ¿cómo puede sufrir el justo en manos del impío? Entonces Dios lo conduce a una lección eterna: el justo por la fe vivirá. Habacuc aprende que la fe no es entender, es confiar. Al final su oración se vuelve cántico: «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, yo me alegraré en el Señor». El libro muestra que la fe madura canta aún en el caos.
porque sabe que Dios nunca pierde el trono, aunque el mundo parezca derrumbarse. Sofonías eleva la voz y anuncia: cercano está el gran día del Señor. Es un día de juicio contra la idolatría, la arrogancia y la injusticia. Dios limpiará todo lo que se opone a su santidad. Pero entre palabras duras brilla una promesa. Dios guardará a un pueblo humilde y fiel. Al final, el tono cambia. El Dios que juzgaba ahora canta: el Señor tu Dios está en medio de ti. Se gozará sobre ti con alegría. Te renovará en su amor. Sofonías muestra que el mismo fuego que consume el pecado calienta los corazones arrepentidos. El juicio es seguro, pero aún hay tiempo de volver, mientras el Dios justo sigue cantando canciones de misericordia. Ageo. Después del exilio, el pueblo vuelve a Jerusalén, pero deja de lado el templo de Dios. Las paredes de sus casas están listas, pero el altar sigue en ruinas. Entonces Dios levanta a Ageo para confrontar: considerad vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Porque mi casa está en ruinas mientras cada uno corre a su casa. El problema no era falta de recursos, era falta de prioridades. Cuando el pueblo obedece y reanuda la obra, Dios declara: yo estoy con vosotros. Ageo enseña que prosperidad sin presencia es ilusión. La gloria del nuevo templo sería mayor no por el oro, sino porque el mismo Dios habitaría en él. Donde hay obediencia, la presencia vuelve. Zacarías habla a un pueblo cansado intentando recomenzar. Dios le da visiones llenas de esperanza. Jinetes, lámparas, medidas y coronas. Señales de que el Señor aún gobierna y no ha olvidado su promesa. Aún celo por Jerusalén, dice el Señor. El profeta anuncia a un rey distinto a los reyes de la tierra. He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, montado en un asno. También habla de un siervo traspasado, profecía cumplida en Cristo. Zacarías muestra que el futuro de Dios no falla, aunque parezca tardar. Las promesas no están muertas, maduran. Dios sigue edificando en silencio, preparando el reino donde el Mesías reinará para siempre. Malaquías es la última voz antes de 400 años de silencio. Dios habla a un pueblo religioso, pero frío. Sacerdotes deshonran el altar, matrimonios se rompen y las ofrendas se dan por costumbre, no por amor. El Hijo honra al Padre. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra?, pregunta el Señor. Denuncia el culto sin corazón y la fe sin temor. Aún en medio de la apatía surge una promesa. He aquí, envío a mi mensajero para preparar el camino delante de mí. Es el anuncio de Juan el Bautista y de Cristo, el sol de justicia que traerá sanidad en sus alas. Malaquías cierra el Antiguo Testamento recordando: Dios no calla por abandono, sino por expectativa. El Salvador está en camino. Entre el silencio y la promesa, el Antiguo Testamento termina, pero la historia de Dios apenas está comenzando. Durante siglos, los profetas anunciaron, advirtieron y esperaron. Ahora, el próximo sonido será el llanto de un bebé en Belén. Mantente atento al próximo video. Si este recorrido por el Antiguo Testamento habló a tu corazón, deja tu comentario. ¿Qué libro marcó más tu fe? Dale like a este video, suscríbete al canal y comparte para que más personas descubran que la Biblia no se equivoca, se cumple.